Episodio número 24, Auditoría Interna, entrega 5 de 6, formación académica y práctica profesional. Debido al enfoque e importancia preponderante que se le da a la administración de riesgos empresariales hoy en día, el papel no solo que tiene, sino que tendrá la función de auditoría interna en las estructuras organizacionales, será cada vez más relevante. Con base a ello, en esta oportunidad expondremos nuestras principales inquietudes y apreciaciones respecto a la formación académica y profesional de las personas que ejercen como auditores internos en el ámbito empresarial en Venezuela, así como también las expectativas en torno a esta muy importante especialidad. De seguida, nuestra posición sobre el tópico en cuestión. Comencemos entonces. Hola, bienvenidos. Quien les habla es Andrés Grisanti Velandria, persona encargada de este espacio radiofónico, de este podcast que versará entrega a entrega sobre diversos e interesantes tópicos administrativos, gerenciales y financieros del ámbito empresarial. Este espacio está dirigido a socios de pequeñas y medianas empresas, pymes, dueños de empresas familiares, emprendedores, así como para estudiantes y docentes universitarios de carreras administrativas y financieras, y a todo aquel interesado en temáticas relacionadas con la órbita de los negocios. Episodio número 24, Auditoría Interna, entrega 5 de 6, formación académica y práctica profesional. Bienvenidos una vez más a esta nueva emisión de nuestro podcast Reflexiones Administrativas, Gerenciales y Financieras. Para comenzar, tendríamos que preguntarnos el porqué de esta entrega. Y para ello debemos hacer referencia inicial a nuestro trabajo de ascenso presentado para lograr la categoría de profesor agregado en la Universidad de Carabobo, institución en la cual fuimos profesor durante 25 años en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, trabajo el cual fue titulado Necesidad Académica y Empresarial de la Auditoría Interna. Investigación la cual fue concluida y defendida en el año 2005, entonces hace unos cuantos años atrás. Sin embargo, muchos de los aspectos que fueron identificados permanecen hoy en día en un nivel bastante parecido, por supuesto, con ciertas modificaciones por el pasar de los tiempos. ¿Por qué surgió dicha investigación? Yo soy contador público, con experiencia dilatada en firmas internacionales de auditoría externa. Y al comenzar a trabajar como profesional independiente, me conseguí que muchos de los trabajos que requerían los clientes que atendían, principalmente los de el sector de las pymes y de las empresas familiares, su primera necesidad no era la auditoría de estado financiero, el examen de los estados financieros para emitir una opinión, sino más bien sus problemas se centraban en distorsiones que tenían el funcionamiento del control interno organizacional. En este proceso me topé que quienes ejercían mayormente las funciones de control interno, las veces de auditoría interno, eran ex auditores externos, contadores públicos. Ellos, sin embargo, en la carrera, esta materia, en los casos en que se imparte, principalmente es como asignatura electiva. En esencia, en esta exposición nos centraremos en indicar
los principales aspectos del trabajo realizado, los hallazgos conseguidos y las conclusiones de la investigación para la época, así como también la actualización de la situación en nuestro criterio en la actualidad. Si debo sintetizar los principales aspectos de trabajo que he tenido con la auditoría interna a partir de ese trabajo de ascenso, de esa investigación sobre esta especialidad, que fue realizada, como dijimos, en el año 2005, y a finales de ese mismo año procedimos a inscribirnos como miembros de Institute of Internal Auditor, principal ente rector de la profesión a nivel mundial. Asimismo, 2 años después, en el 2007, logramos la certificación internacional en auditoría interna, Certified Internal Auditor, CIA, CIA por sus siglas en inglés, aspecto sobre el cual eh, precisamente versará la sexta y última entrega sobre auditoría interna de este aparte que tenemos en nuestro podcast. Igualmente debo indicar que en el 2011 comencé a dictar como materia electiva en mi facultad de Ciencias Económicas y Sociales en la Universidad de Carabobo la asignatura Auditoría Interna, la cual luego eh, la impartí durante una buena cantidad de años a posteriori. Por otro lado, en el 2015 diseñé y fui responsable de la línea de investigación Auditoría Interna en FASE, UC, con la cual se buscó consolidar esta área de conocimiento en nuestra institución. En el 2017 fui designado como coordinador del Comité Permanente de Auditoría Interna en mi gremio, en la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, esto por un lapso de 2 años. Todo esto también puede ser visto el fruto de este esfuerzo en una buena cantidad de artículos científicos publicados en revistas arbitradas e indexadas nacionales e internacionales sobre el tópico de auditoría interna. Trabajos los cuales, quien lo desee, lo puede consultar en mi blog personal, el blog de Andrés Grisantibe. Asimismo, tuve la oportunidad de hacer varias ponencias sobre la temática en congresos de investigación. Todo lo cual, este esfuerzo que he hecho en el tiempo sobre esta disciplina me ha permitido mantenerme actualizado en auditoría interna, requisito indispensable para mantener vigente la certificación CIA ante el Instituto de Auditores Internos, lo cual es un requisito indispensable a través de un reporte que anualmente debe remitirse a The Institute of Internal Auditor de acuerdo a un baremo establecido con base a la labor realizada que se desempeña relativa a la auditoría interna. Para centrarnos de una vez en la investigación, vamos a permitirnos transmitir las ideas principales del resumen, del abstract, del trabajo de ascenso, necesidad académica y empresarial de la función de auditoría interna. El objetivo de dicha investigación fue determinar la necesidad del desarrollo de la auditoría interna en los medios académicos y empresariales en Venezuela, buscando establecer la relación existente entre la importancia que se le da a esta disciplina en los institutos de educación superior y su aplicación práctica dentro del entorno de los negocios del país. El trabajo se planteó y desarrolló mediante una investigación combinada, documental y de campo, en donde se trató de balancear en forma adecuada la revisión bibliográfica sobre el tema y la evidencia comprobatoria obtenida del trabajo de campo efectuado. La evidencia documental teórica del marco referencial de la investigación se ubicó por un lado en textos que desarrollaban el tópico de auditoría interna desde un punto de vista técnico,
complementándose dicha información con la revisión de un buen número de investigaciones de trabajos de grado de estudiantes de la carrera de Contaduría Pública, así como trabajos de ascenso de profesores universitarios e investigaciones de cursantes de estudios de posgrado. El trabajo se dividió en dos focos principales, examinándose en primer lugar los pensas de estudio de un conjunto de universidades representativas que ofrecían la carrera de Contaduría Pública para verificar el peso específico que se le daba a la materia auditoría interna dentro de su programa de estudio. Consistiendo el otro foco de trabajo asimismo, por otro lado, la aplicación de cuestionarios específicos a un conjunto de empresas seleccionadas estadísticamente, ubicadas por un lado dentro del sector de las pequeñas y medianas empresas, las pymes, en la región, en el estado Carabobo, donde nosotros hemos desarrollado nuestro trabajo profesional y académico, y por el otro, a una muestra representativa de compañías ubicadas en el target de grandes empresas, considerándose a nuestra región, a Carabobo, una de las de mayor desarrollo empresarial del país, por lo cual los resultados recopilados sobre la problemática de auditoría interna consideramos que eran un buen termómetro de la situación sujeta a estudio. Adicionalmente, y como complemento de la labor de campo efectuada, se analizó la perspectiva de la auditoría bajo la óptica técnico-profesional de la especialidad, así como el desarrollo a nivel del organismo gremial que agrupa a los contadores públicos. Producto tanto de la evidencia documental recabada y analizada, así como el trabajo de campo llevado a cabo, se pudo afirmar que el desarrollo de la auditoría interna en nuestro país le faltaba y le falta aún mucho camino por recorrer, tanto en el ámbito académico universitario como en su aplicación práctica en el medio empresarial, siendo menester indicar que todavía en el país la auditoría interna no ha alcanzado un adecuado desarrollo para un mundo de los negocios tan globalizado como el actual. Antes de presentar los dos principales aspectos que debemos resaltar de nuestra investigación, esto es, el estudio de la auditoría interna en las universidades de Venezuela, así como el ejercicio profesional de la auditoría interna en el país, nos vamos a permitir una pausa para hacerles una petición, un recordatorio, para que por favor se suscriban, quienes así lo deseen, a nuestro podcast Reflexiones Administrativas, Gerenciales y Financieras, en el cual semana a semana presentamos entregas sobre diferentes tópicos de relevancia para los interesados en la dinámica del ámbito empresarial. Con respecto al primer punto de la investigación que deseamos destacar, el estudio de la auditoría interna en las universidades en el país, producto de la revisión de los pensa de estudio de la carrera de Contaduría Pública, de una muestra representativa de las instituciones de educación superior de la nación, se pudo constatar que los mismos están diseñados en dirección al ejercicio independiente de la profesión, esto es, la auditoría externa, lo cual en primera instancia luce lógico. Sin embargo, no por ello se deben cerrar los espacios a otras especialidades estrechamente vinculadas con la contaduría pública, entre ellas, por supuesto, la auditoría interna. A este respecto, debe mencionarse que en la ley del ejercicio de la carrera se le da preeminencia a la actuación independiente de la contaduría pública, pero repetimos, ello no debería influir de manera tan determinante a la hora de la confección de los programas universitarios de la carrera. Es menester señalar que se hace énfasis en la carrera de la contaduría pública porque al menos en el caso
de nuestro país, cuando las organizaciones empresariales requieren personal para sus departamentos de auditoría interna, el perfil profesional de las ofertas de empleo usualmente van dirigidos hacia los contadores públicos. Es de conocimiento general dentro del medio de las personas que han estudiado la carrera de contaduría pública en las diversas universidades del país que la materia de auditoría interna no forma parte de la oferta regular del pensum de estudio, teniéndose la suerte a medias en algunas de ellas de que dicha materia sea dictada como electiva. Se señala que suerte a medias porque en esos casos, que son excepciones y no la regla, la asignatura de auditoría interna se dicta más por una inquietud propia del profesor que motoriza la idea y no como producto de un plan coordinado desde el seno de las autoridades que rigen el destino de esta carrera que se cursa para obtener la licenciatura como contador público en las instituciones de educación superior. En cuanto a los estudios subsecuentes al pregrado, entiéndase posgrado, resulta lógico no encontrar ofertas de la especialidad en auditoría interna, como de hecho ocurre en la esfera de especializaciones o maestrías, ya que si difícilmente la materia se ve en algunas universidades en pregrado y además como electiva, el resultado esperado es que no se siga profundizando en unos saberes en donde la base no está bien sustentada. Uno de los principales hallazgos de nuestra investigación, necesidad académica y empresarial de la auditoría interna, arrojó como resultado que ciertamente la formación académica en auditoría interna en las universidades no era lo suficientemente extensa y adecuada como debería. Esto en el caso de que lo hubiese, ya que unas cuantas universidades, tanto públicas como privadas, la auditoría interna no era siquiera materia de estudio, circunstancia por demás preocupante debido a la consecuencia directa que ello trae en la calidad de las personas que luego se emplearán en departamentos de auditoría interna de organizaciones que requieran de estos servicios especializados. Al no existir una apropiada plataforma de educación formativa para la auditoría interna en pregrado ni posgrado, buena parte de la adecuada instrucción académica y profesional de las personas que se dedican a esta actividad queda en sus propias manos, a través de los cursos de extensión y de mejoramiento profesional que ellos pudiesen tomar, ya sea por iniciativa propia o por exigencias de adiestramiento de la empresa en las cuales laboran. Lo anterior pudiese ser subsanado en parte si los practicantes de la especialidad dedicasen esfuerzos para tratar de obtener la reconocida titulación CIA, Certified Internal Auditor, la cual es otorgada a nivel mundial por the Institute of Internal Auditors. Ciertamente puede conseguirse, como de hecho ocurre, buenos auditores internos en la práctica profesional. Sin embargo, debe insistirse que ello es más producto de un esfuerzo propio de la persona interesada en mejorar sus actitudes y destrezas. Respecto al segundo ítem que queremos destacar de la investigación que se realizó, está lo concerniente al ejercicio profesional de la auditoría interna en el país. En el mapa de la situación del ejercicio de la auditoría interna en el espectro empresarial en Venezuela, podrían identificarse dos claros segmentos. Por un lado, se tiene al sector que aglutina a las pequeñas y medianas empresas pymes, y por el otro, el de las grandes empresas o corporaciones. Esta división se realiza debido a las claras diferencias intrínsecas desde el punto de vista organizacional y de control que tienen las pequeñas y medianas entidades, donde principalmente los accionistas y la gerencia son de corte familiar, encontrándose por su parte en las estructuras gerenciales de las grandes empresas definiciones organizativas y de funcionamiento bastante bien desarrolladas, al menos en teoría. Como regla general, en el sector de la pequeña y mediana empresa,
Las compañías no poseen una plataforma apropiada dentro de las entidades para implantar mecanismos de comprobación que sirva para hacerle seguimiento al funcionamiento de la estructura organizacional desde el punto de vista de los controles internos. Es claro que el pequeño y mediano empresario le pone un mayor énfasis en los aspectos operativos de su negocio, dejando en lugares subalternos los tópicos de control organizacional al considerar los mismos en muchos casos como un mal necesario. No es aventurado sostener que un porcentaje representativo de las empresas de este sector no cuentan con unidades formales de control interno en sus instituciones, destinadas para hacer las veces de auditoría interna o de departamento de control interno, lo cual es muestra del escaso interés que se tiene respecto a la conciencia de control en este tipo de compañías, quedando muchas veces esta responsabilidad en manos de personas que ejecutan las labores contables. Lo anterior es producto principalmente debido a que los dueños de este tipo de empresas, en esencia, toman en cuenta los aspectos de control interno cuando se presentan fraudes o desfalcos. Y como ello necesariamente tiene que ver con aspectos y variables financieras, en estos casos lo más práctico y pareciese lo más natural es acudir a un contador público. La realidad en las grandes empresas respecto al desarrollo de la auditoría interna por su parte, en comparación con las pymes, si bien es mejor, tampoco es la ideal. La gran mayoría de las grandes compañías están sometidas a auditorías externas de su estado financiero, las cuales realizan contadores públicos independientes. Y aunque esto es lo deseable para todas las organizaciones ubicadas dentro de este sector, ello no significa que no sea necesaria la existencia de una unidad o departamento de auditoría interna dentro de la entidad. Los auditores externos, como parte de su trabajo, deben estudiar y evaluar el funcionamiento del control interno de la empresa examinada para fijar la naturaleza, alcance y oportunidad de las pruebas a realizar a los distintos rubros que conforman los estados financieros. Pero ellos no opinarán sobre el funcionamiento del mismo, sino que lo harán sobre las cifras que representan la información financiera de la compañía a una fecha y por un periodo determinado. Por su parte, la labor de los auditores internos está orientada a apoyar a la organización en los procesos de gestión, de gobierno, riesgo y control, con el fin de que logren sus objetivos de negocio y ayuden a mejorar la eficiencia y eficacia de las operaciones. La auditoría interna cumple un rol de evaluador de esos procesos. La existencia de un componente de un departamento de auditoría interna en una organización definitivamente contribuye en forma apreciable a darle un adecuado tono de ambiente y estructura al control interno a las empresas que tienen departamentos de este tipo instaurados. Cabría preguntarse entonces, ¿qué tipo de profesionales son los que forman parte de los departamentos de auditoría interna en las compañías que tienen esta estructura? La realidad en la práctica muestra que buena parte del personal que conforman los departamentos de auditoría interna tienen como principal aval haber laborado en firmas de contadores públicos independientes, esto es, son auditores externos. Y si bien es claro que existen vasos comunicantes entre auditoría externa e interna, la formación técnica, así como la visión y perspectiva profesional, son distintas. Cabría plantearse entonces, haciendo una actualización de la situación a la fecha, cuál es el estatus, cuál es la situación en la actualidad. A nivel de universidades, en términos generales, la situación sigue siendo la misma. La materia de auditoría interna, principalmente cuando se ve, es a través de opción de una materia electiva, una asignatura optativa.
Eh, y desde el punto de vista profesional, sí habría que hacer una mención importante al papel que en los últimos años ha venido desempeñando el Instituto de Auditores Internos de Venezuela, el cual se ha repotenciado con fuerza en los últimos años gracias a la iniciativa de acreditados profesionales con dilatada trayectoria en la especialidad. Este instituto, el de nuestro país, estuvo desafiliado de la casa principal de Institute of Internal Auditor durante cierto tiempo, pero a Dios gracias se pudo lograr su reincorporación al máximo ente rector de la profesión a nivel mundial. A partir del año 2019, el instituto ha tenido un importante reimpulso, lo cual ha permitido reinsertarse al Instituto de Auditores Internos de Venezuela con renovados bríos en el entorno internacional de la disciplina. El Instituto de Auditores Internos de Venezuela es una asociación profesional civil sin fines de lucro creada para impulsar la profesión de auditoría interna en Venezuela y tener presencia formal ante terceros, participar y fomentar la organización de eventos que acreditan la función de auditoría interna bajo el marco profesional para la práctica y estándares internacionales dictados por el IA Global, manteniendo información y orientación de la profesión de auditoría interna y estableciendo una guía de referencia a la práctica de la especialidad en todos los sectores del país. El instituto ha organizado el Congreso Nacional de Auditoría Interna, mayormente conocido como CONAI, en 2019, 2020, 2021 y 2022, ya organizando el de 2023, ofrece webinars gratuitos a través de su plataforma digital, así como ha establecido convenios en diplomado de auditoría interna con la Universidad Metropolitana, ubicada en la ciudad capital, en Caracas. Como palabras de cierre, a título de conclusión, se podría decir que en Venezuela una cuota parte importante de quienes ejercen profesionalmente la auditoría interna no tienen la debida formación académica requerida en el área. En la práctica, el ejercicio profesional de la auditoría interna es absorbido mayoritariamente por contadores públicos, buena parte de ellos con experiencia previa en firmas de auditoría externa. La auditoría interna, si bien puede ser desarrollada por contadores públicos independientes, no es un nicho exclusivo de ellos, debido a que otros profesionales de distintas disciplinas perfectamente pueden hacer las veces de auditores internos como consecuencia de la multiplicidad de aspectos que abarcan las entidades empresariales. Hasta aquí esta emisión concerniente a la formación académica y práctica profesional de la auditoría interna en Venezuela, y nos estaremos volviendo a encontrar en la próxima entrega, en la cual desarrollaremos lo relativo a la certificación internacional en auditoría interna, Certified Internal Auditor, CIA por sus siglas en inglés. Hasta la próxima, los espero. Estimados audioescuchas, muchas gracias por su atención. Quien les habló, Andrés Grisanti Belandria, responsable de este espacio, Reflexiones Administrativas, Gerenciales y Financieras, espera que el contenido difundido haya sido de su utilidad. Les pido, si lo aquí compartido fue de su agrado, que se suscriban a este podcast y si les parece, compartan el mismo con gente allegada a ustedes interesada en temáticas del ámbito empresarial. Asimismo, si quieren profundizar en los tópicos aquí abordados, pueden consultar el blog personal de Andrés Grisanti B. Nos seguimos oyendo. Saludos.